Hay algo que nadie quiere admitir, pero muchos matrimonios lo están viviendo en silencio. Siguen juntos físicamente, pero espiritualmente están rotos. Duermen en la misma cama, pero sus almas están a kilómetros de distancia. Hablan, pero no se entienden. Se tocan, pero ya no se sienten. Y lo más triste, oran, pero no se escuchan. Porque hay algo invisible que se ha metido entre ellos, algo que no se arregla con consejos humanos, ni con terapia, ni con flores después de una discusión. Hay cadenas espirituales que están asfixiando el amor dentro del matrimonio. Quizás tú también lo has sentido. Una frialdad que llegó sin explicación, discusiones que se repiten como si fueran un ciclo, pensamientos de huida que nunca antes habías tenido, o una sensación de que algo, o alguien, está saboteando lo que Dios unió. Y no estás loco. No es solo estrés, ni rutina. Hay batallas espirituales reales que atacan lo más sagrado que Dios creó, la unión entre un hombre y una mujer bajo su pacto. La Biblia dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero el enemigo lleva miles de años intentando romper esa unidad. No necesita hacerlo de golpe, basta con sembrar distancia, heridas no sanadas, palabras que matan el alma, o la entrada de pecados no confesados. Y cuando esas raíces crecen, se convierten en ataduras espirituales, vínculos invisibles que atan el corazón, contaminan los pensamientos y paralizan la fe dentro del hogar. Quizás crees que puedes ignorarlas, que el tiempo lo cura todo. Pero lo que no se sana, se enquista. Y lo que no se entrega a Cristo, se convierte en una fortaleza del enemigo. Muchos matrimonios se están desmoronando no porque falte amor, sino porque hay cadenas espirituales que nunca se han roto. Por eso hoy quiero que te quedes hasta el final de este mensaje, porque vamos a revelar cómo Jesús puede romper cada atadura que ha estado destruyendo tu matrimonio desde las sombras. No te hablo de una teoría, sino de una verdad que transforma vidas. Cuando la luz de Cristo entra, la oscuridad no tiene lugar. Quédate conmigo, porque tal vez hoy sea el día en que Dios libere tu hogar para siempre. Y si alguna vez has sentido que estás luchando solo, que oras y nada cambia, déjalo en los comentarios. Quiero orar contigo y por tu matrimonio. Porque ninguna batalla espiritual se gana en silencio, y esta puede ser la tuya. La mayoría cree que el infierno está lejos, pero a veces empieza en casa, cuando dejamos de pelear en el espíritu y empezamos a pelear entre nosotros. Muchos piensan que las ataduras espirituales son solo supersticiones o exageraciones religiosas, pero la verdad es que son más reales de lo que imaginamos. Una atadura es como un hilo invisible que te une a algo o a alguien de manera que tu espíritu ya no es libre. A veces no lo ves, pero lo sientes. Cuando intentas avanzar y algo te jala hacia atrás, cuando quieres perdonar pero una fuerza interna te lo impide, cuando prometes cambiar, pero terminas repitiendo los mismos errores. Es como si una sombra caminara contigo dentro del matrimonio, apagando poco a poco la luz que alguna vez los unió. Estas cadenas no siempre nacen en la relación. Algunas vienen del pasado, heridas de la infancia, modelos familiares rotos, maldiciones generacionales, relaciones anteriores que dejaron huellas en el alma. Otras se forman dentro del matrimonio. Palabras que maldicen, silencios que hieren, infidelidades, resentimientos ocultos o prácticas espirituales que abren puertas sin darnos cuenta. Son lazos que el enemigo usa para debilitar el amor, manipular las emociones y destruir la confianza. Y mientras más tiempo permanecen ocultos, más poder toman sobre el corazón. Jesús dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero para ser libres, primero hay que reconocer que estamos atados. Muchos matrimonios oran pidiendo restauración, pero no sanan porque no han confrontado lo invisible. El problema no siempre está en el otro, muchas veces está en lo que uno mismo no ha entregado al Señor. En el orgullo, en la falta de perdón, en los pactos emocionales o sexuales del pasado que aún gobiernan el presente. Si hoy sientes que hay algo que pesa sobre tu matrimonio, algo que no logras explicar pero que te roba la paz, no lo ignores. Esa inquietud puede ser la voz del Espíritu Santo diciéndote, ya es hora de romper esas cadenas. No se trata de culpar al otro, sino de mirar dentro del corazón con humildad y decir,
Señor, muéstrame lo que debo soltar. Porque ninguna cadena se rompe si antes no se confiesa lo que la sostiene. Y el enemigo tiembla cuando una pareja se atreve a exponer la oscuridad a la luz de Cristo. Lo que se esconde se pudre, pero lo que se entrega a Dios se sana. El enemigo siempre ha sabido que si logra dividir el matrimonio, puede destruir generaciones enteras. No necesita matar el amor, solo contaminarlo. Y lo hace con sutileza. Introduce sospechas, siembra orgullo, multiplica los malentendidos. A veces empieza con algo pequeño, una discusión sin resolver, una herida no perdonada, una mirada indiferente, pero poco a poco, el corazón se va enfriando. Lo que antes era ternura se convierte en distancia, lo que era complicidad se transforma en desconfianza, y lo que era oración en pareja se apaga en el silencio. Cuando el Espíritu de Dios no tiene el primer lugar, el enemigo aprovecha cada grieta. Se mete en los pensamientos, alimenta la ofensa, crea fantasías de escape, y hace creer que la solución está fuera del matrimonio, cuando en realidad la libertad está en Cristo. Esa es la raíz de muchas ataduras espirituales, el abandono del altar familiar. Cuando una pareja deja de orar junta, deja de pelear en el espíritu. Y un matrimonio que no ora, tarde o temprano, termina luchando uno contra el otro. En la historia de Abraham y Sara, vemos cómo la impaciencia espiritual abrió una puerta. Dios les había prometido un hijo, pero el tiempo los desesperó. Entonces Sara empujó a Abraham a un acto fuera de la voluntad divina, y nació Ismael, símbolo de una decisión humana que trajo conflicto espiritual. Y sin embargo, Dios no los abandonó. Él restauró su propósito cuando ellos regresaron a la fe y al pacto original. Esa historia no solo habla de descendencia, habla de matrimonios que hoy están viviendo las consecuencias de decisiones tomadas fuera del tiempo de Dios, pero también de la gracia que puede redimir cualquier error. Quizás tú y tu pareja también cargan con algo así, una decisión, un secreto, una herida que todavía sangra. No importa cuán profundo haya sido el daño. Cuando una pareja decide volver al altar, Dios vuelve a unir lo que parecía perdido. Porque el verdadero poder no está en tener razón, sino en tener humildad para rendirse juntos ante Cristo. El enemigo no teme a los matrimonios felices, teme a los matrimonios que oran. Hay matrimonios que parecen fuertes por fuera, pero espiritualmente están fracturados. Se sostienen por compromiso, por los hijos o por apariencia, pero dentro reina una guerra silenciosa. Y es que las ataduras espirituales no siempre se manifiestan en gritos o infidelidades, muchas veces se esconden detrás de la frialdad, la indiferencia o la incapacidad de amar con pureza. Son lazos que atan el alma, bloquean la comunicación y apagan el deseo de buscar a Dios juntos. Y lo más peligroso es que muchos cristianos han aprendido a convivir con esas cadenas, llamándolas procesos, cuando en realidad son prisiones. Dios nunca quiso que un matrimonio se acostumbre a sobrevivir. Él diseñó la unión para reflejar su gloria, para que la relación entre el esposo y la esposa sea una representación viva del amor entre Cristo y su iglesia. Pero cuando las heridas del pasado, el orgullo o los pactos ocultos dominan la relación, esa imagen se distorsiona. El matrimonio deja de ser un testimonio, y se convierte en un campo de batalla espiritual, donde el enemigo se alimenta del resentimiento. Por eso Efesios 6:12 nos recuerda: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, y huestes espirituales de maldad. No estás peleando contra tu cónyuge, estás peleando contra fuerzas que quieren destruir lo que Dios unió. Mientras sigas viendo a tu pareja como el enemigo, el verdadero enemigo seguirá ganando terreno. Pero cuando los dos deciden reconocer que la raíz del conflicto es espiritual, algo cambia. El perdón deja de ser una obligación y se convierte en un acto de guerra. Las lágrimas dejan de ser señal de debilidad y se vuelven armas de liberación. Cada oración juntos es una piedra lanzada contra el gigante que amenazaba su hogar. No hay atadura tan vieja que Cristo no pueda romper, ni herida tan profunda que su sangre no pueda sanar. Lo único que Él necesita es una puerta abierta, y esa puerta se llama rendición. Porque el matrimonio no se destruye el día que uno se va, sino el día que ambos dejan de luchar en el espíritu.
Romper una atadura espiritual no es solo pronunciar una oración o asistir a una reunión de liberación. Es un proceso profundo, honesto y, muchas veces, doloroso. Porque las cadenas no se sueltan con palabras bonitas, se rompen con verdad, confesión y arrepentimiento. Dios no puede sanar lo que negamos, ni liberar lo que aún justificamos. Muchos matrimonios piden a Dios restauración, pero siguen alimentando en secreto aquello que los mantiene cautivos. Y mientras una puerta quede abierta al enemigo, la atadura seguirá viva. El primer paso es reconocer. No hay liberación sin reconocimiento. A veces esa cadena es una relación del pasado que nunca se cortó en el espíritu. Otras, una práctica oculta como la pornografía, la manipulación, la falta de perdón, o incluso maldiciones familiares que nunca fueron confrontadas. Todo lo que se calla en el alma se convierte en territorio del enemigo. Por eso Dios no busca perfección, busca sinceridad. Él puede trabajar con un corazón quebrantado, pero no con uno endurecido. El segundo paso es confesar y arrepentirse. No basta con decir lo siento. El arrepentimiento verdadero no solo pide perdón, sino que cambia de dirección. En muchos matrimonios hay lágrimas, pero no cambio, hay promesas, pero no renuncia. El enemigo se ríe de las palabras vacías, pero tiembla cuando una pareja se arrodilla y dice: Señor, no queremos tener la razón, queremos tener tu presencia. El tercer paso es perdonar, incluso cuando no se siente justo. El perdón no libera al otro primero, te libera a ti. Perdonar no es olvidar lo que pasó, es renunciar a seguir siendo prisionero de ello. Cada vez que decides perdonar, estás rompiendo una cadena más. Si hoy sientes que hay heridas que no logras soltar, quizás es porque las estás cargando solo. Dios no te pide que seas fuerte, te pide que te rindas. El poder del Espíritu Santo no entra donde el orgullo aún gobierna. La libertad espiritual comienza cuando dejamos de ocultar nuestra cárcel y nos atrevemos a entregar las llaves a Jesús. Cuando una pareja decide enfrentarse al mundo espiritual en unidad, el infierno se sacude. Porque el matrimonio fue creado como una imagen del poder de Dios en la tierra. No hay ministerio más santo que un matrimonio restaurado. No hay predicación más poderosa que dos personas que se aman con el amor de Cristo después de haber pasado por el fuego. Por eso el enemigo odia tanto la unión conyugal, porque cuando un matrimonio se sana, todo lo que toca también se sana, sus hijos, su casa, su entorno espiritual. El proceso de romper ataduras no termina en la confesión. Es necesario cerrar las puertas. Cada cadena que se rompe deja un espacio, y ese vacío debe ser llenado por la presencia de Dios. Jesús mismo enseñó que cuando un espíritu inmundo sale, busca volver al lugar de donde fue expulsado. Si encuentra la casa vacía, regresa con más fuerza. Mateo 12:43-45. Por eso, no basta con expulsar lo malo, hay que llenar el hogar de la presencia del Espíritu Santo. Esto se logra levantando un altar familiar. No se trata de un mueble ni de una tradición religiosa, sino de un hábito espiritual. Es decidir que antes de discutir, van a orar. Que antes de tomar una decisión, van a consultar a Dios. Que antes de dormirse, van a bendecirse mutuamente. Ese altar es el punto de encuentro donde el cielo toca la tierra en su hogar. Y mientras ese altar esté encendido, el enemigo no tendrá entrada. También es importante cerrar las puertas emocionales. A veces se ora mucho, pero se sigue guardando resentimiento, miedo o culpa. Dios no habita donde hay amargura, sino donde hay entrega. Perdonarse mutuamente es más que una decisión, es un acto profético. Estás declarando que el pasado no gobernará tu presente. Si hoy sientes que tu hogar está dividido, empieza por una oración sencilla. Señor, vuelve a ser el centro de nuestra casa. A veces, esa sola frase puede abrir los cielos y hacer temblar los cimientos del infierno. Porque cuando una pareja se une en el espíritu, no solo rompe cadenas, levanta generaciones libres. Hay una batalla que no se libra con palabras ni con gestos románticos, sino con rodillas dobladas y corazones rendidos. El enemigo no teme a los matrimonios que se aman, teme a los matrimonios que oran juntos. Porque cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, el cielo se mueve a su favor.
Jesús lo dijo claramente en Mateo 18:10 y 9:20. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ese es el secreto de la verdadera restauración, la unidad espiritual. Muchos hogares están en ruinas no porque falte amor, sino porque falta acuerdo. Y el acuerdo no se logra con palabras, se logra en la presencia de Dios. No es posible vencer una guerra espiritual cuando cada uno pelea por su cuenta. Un matrimonio dividido en oración es un hogar expuesto al ataque. Pero cuando ambos deciden unirse ante el trono de gracia, el poder de Dios se manifiesta con una fuerza que ni las tinieblas pueden resistir. Quizás alguno de los dos está más débil, más herido o más distante. No lo juzgues. Hay momentos en que uno debe orar por los dos, sostener el altar cuando el otro no puede, interceder en medio del silencio. A veces, una sola oración del corazón puede encender de nuevo la llama que parecía apagada. El amor humano tiene límites, pero el amor de Cristo en medio del matrimonio no los conoce. Y mientras oran, Dios empieza a trabajar en lo invisible. Toca el carácter, sana las heridas, revela mentiras que antes confundían, restaura la ternura, y sobre todo, une los espíritus. Porque el matrimonio no se fortalece con promesas, sino con presencia. ¿Has sentido últimamente que tus oraciones rebotan, que Dios no escucha? Tal vez no sea que Él esté en silencio, sino que espera que oren juntos. Déjalo en los comentarios si deseas que oremos por la unidad espiritual de tu hogar. Ninguna petición es demasiado pequeña cuando se eleva desde el amor. Porque el infierno tiembla cuando un matrimonio vuelve a arrodillarse ante Dios. Hay algo que el enemigo no soporta, ver a una pareja que se perdona. Porque el perdón es la dinamita espiritual que destruye toda fortaleza del pasado. Donde hay perdón, no puede haber condenación. Donde hay misericordia, no puede habitar el orgullo. El perdón no es una emoción, es una decisión sobrenatural que desarma a Satanás. No se trata de decir ya pasó, sino de mirar a los ojos del otro y decidir no usar nunca más el pasado como un arma. Eso es redención en su forma más pura. Muchos matrimonios viven encadenados al resentimiento. Dicen que perdonaron, pero siguen recordando, siguen castigando con silencios o actitudes. Sin darse cuenta, alimentan la misma atadura que dicen querer romper. Pero cuando el perdón es real, el alma se limpia y el Espíritu Santo vuelve a habitar con libertad. Perdonar no significa aprobar lo que pasó, sino entregar a Dios el derecho de juzgar. Él sabe lo que te dolió, Él vio cada lágrima, y cuando decides soltar, Él mismo se encarga de hacer justicia a su manera. Mira la historia de Oseas y Gomer. Ella fue infiel, lo abandonó, pero Dios le ordenó a Oseas que fuera por ella y la amara otra vez. No porque ella lo mereciera, sino porque Dios quería mostrar cómo ama Él a su pueblo, incluso cuando éste le da la espalda. Esa historia no es solo un relato antiguo, es un espejo del corazón de Dios hacia los matrimonios quebrantados. Si Él pudo restaurar ese amor, también puede restaurar el tuyo. Perdonar es liberar al otro, sí, pero sobre todo, es liberarte a ti. Cada vez que eliges perdonar, estás rompiendo una cadena del alma, estás arrancando una raíz de amargura que el enemigo usaba para mantenerte esclavo. El matrimonio no es un contrato donde ambos ganan, es un pacto donde ambos se entregan. Y cuando el perdón reina en ese pacto, el amor se vuelve inquebrantable, porque ya no depende de la perfección humana, sino de la gracia divina. Porque el verdadero amor no es sentir, es elegir, incluso cuando duele. Hay matrimonios que se han vuelto campo de batalla, pero no porque Dios los haya abandonado, sino porque los está llamando a pelear en otro nivel. Cuando una relación entra en conflicto espiritual, es señal de que hay un propósito grande en juego. El enemigo no ataca lo que no tiene valor. Si tu matrimonio está siendo probado, es porque el cielo ve en ustedes una promesa que el infierno teme. Y esa promesa es que, unidos, pueden ser instrumento de restauración para otros. Pero para llegar ahí, hay que romper el ciclo del dolor. Muchos hogares viven en una rutina de heridas que se repiten, palabras hirientes, distanciamiento, culpa, y luego reconciliaciones temporales que no sanan lo profundo. Eso sucede porque el problema no está en la superficie,
sino en lo invisible. Hay lazos del alma, emocionales o sexuales, que siguen conectando al corazón con el pasado, drenando la energía espiritual del presente. Esas conexiones son puertas abiertas que deben cerrarse con la autoridad de Cristo. Romper un lazo del alma implica renunciar en voz alta a toda unión que no provenga de Dios. Declarar: Señor, rompo toda atadura que me une a mi pasado, a personas, recuerdos o pecados que no pertenecen a mi matrimonio. Reclamo mi libertad en el nombre de Jesús. Cuando lo haces con fe, el Espíritu Santo comienza a restaurar lo que estaba contaminado. Él limpia el alma, renueva los pensamientos y sana las emociones. Recuerda que la restauración espiritual no es instantánea. Es un proceso diario de renovación y obediencia. Cada día que eliges amar, perdonar y orar juntos, estás construyendo un muro de protección alrededor de tu casa. Dios no busca matrimonios perfectos, busca matrimonios que perseveren. Y cuando perseveras en medio de la tormenta, te conviertes en testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Las grietas que el enemigo usó para destruirte, Dios las usa para mostrar su gloria. Porque las batallas que hoy duelen, serán mañana la evidencia de que el cielo peleó por ti. Cada matrimonio tiene un llamado, un propósito celestial que trasciende lo humano. No estás junto a tu pareja por casualidad. Dios los unió con un propósito eterno: reflejar su amor al mundo, edificar generaciones y manifestar su reino desde el hogar. Pero el enemigo lo sabe, y por eso ataca el matrimonio más que cualquier otra institución. Porque si logra romper la familia, detiene el legado espiritual. No es solo una pelea entre dos personas, es una guerra por el destino de sus hijos, por la herencia emocional y por la fe que ellos heredarán. Por eso es urgente proteger el hogar del enemigo. No solo con oraciones, sino con decisiones diarias. Cerrar puertas a lo que contamina, a lo que roba la paz. La música, las conversaciones, los pensamientos, los programas que se ven juntos o por separado, todo puede ser una puerta espiritual. Cada cosa que alimenta la carne, debilita el espíritu. Pero todo lo que alimenta el espíritu, fortalece la unión. También hay que cultivar la adoración en casa. No necesitas un templo para invocar la presencia de Dios, basta un corazón dispuesto. Canta, ora, agradece, aunque no sientas nada al principio. La atmósfera espiritual del hogar cambia cuando el nombre de Jesús es exaltado. Y en esa atmósfera, el enemigo no puede resistir. La adoración limpia el aire, sana el alma y une corazones sin necesidad de palabras. Recuerda, tu matrimonio no es solo tuyo, es del Señor. Y cuando algo le pertenece a Él, está bajo su cobertura. Por eso, aunque el enemigo intente destruir, nunca podrá vencer mientras Cristo sea el centro. No importa cuán fuerte haya sido el golpe, si su presencia sigue habitando en su casa, todavía hay esperanza. Cada vez que eligen amar cuando todo parece perdido, están predicando sin palabras. Cada vez que perdonan, están venciendo al infierno. Cada vez que oran juntos, están edificando eternidad. Porque un matrimonio bajo la voluntad de Dios no solo sobrevive, resucita. Hay matrimonios que Dios no solo quiere restaurar, quiere transformar. No para que vuelvan a ser como antes, sino para que sean mejores que nunca. Porque la restauración divina no devuelve las cosas al punto inicial, las eleva al propósito original. Dios no quiere que tu relación simplemente funcione, quiere que florezca espiritualmente, que sea un faro para otros, un testimonio vivo de lo que Él puede hacer cuando dos corazones se rinden al Espíritu Santo. Pero esa transformación no ocurre sin obediencia. No basta con escuchar, hay que actuar. Muchos matrimonios se llenan de promesas, de emociones momentáneas, pero no de compromiso. La fe sin obras es muerta, y lo mismo pasa con el amor sin acción. Cada palabra de perdón debe ir acompañada de cambios reales. Cada oración debe ir seguida de una decisión concreta: cambiar hábitos, sanar conversaciones, reconstruir la confianza. No esperes que Dios haga su parte si tú no haces la tuya. El enemigo teme al matrimonio obediente, porque un hogar bajo autoridad espiritual no se derrumba. Cuando una pareja decide caminar según la palabra, cada promesa divina se activa sobre ellos: provisión, paz, propósito.
El amor deja de ser una emoción frágil y se convierte en una fuerza que sostiene. Mira a Priscila y Aquila, una pareja que servía a Dios juntos. No eran perfectos, pero estaban alineados. Abrieron su casa, enseñaron la palabra, acompañaron a Pablo en su ministerio. Su unión era más que afectiva, era espiritual, una sociedad en el reino. Ese es el modelo que Dios desea levantar en este tiempo: matrimonios con propósito, unidos en visión, firmes en la fe, guerreros en oración. Porque cuando el amor humano se une al propósito divino, el matrimonio deja de ser una historia, y se convierte en un altar vivo. Dios no quiere solo sanar lo que está roto, quiere usarlo para mostrar su gloria. Y así, cuando el matrimonio pasa por el fuego, no es para destruirlo, sino para purificarlo. Dios permite que ciertas tormentas lleguen, no para separarlos, sino para revelar lo que estaba oculto. Porque en medio del dolor, se prueba la fe, en medio de la oscuridad, se revela la luz, y en medio de la crisis, se demuestra el amor verdadero. Las ataduras que antes los esclavizaban, se convierten en testigos de lo que el poder de Cristo puede romper. Lo que el enemigo planeó para destruirlos, Dios lo usará para edificar a otros. Si hoy sientes que tu matrimonio está en ruinas, no te desesperes. Dios nunca reconstruye sobre la mentira, pero sí resucita sobre la verdad. Solo necesitas poner cada pedazo en sus manos. No importa cuánto daño haya habido, cuántas veces hayan fallado, o cuán lejos se sientan el uno del otro. Jesús sigue siendo especialista en restaurar lo que parece muerto. Cuando Él entra en una casa, la muerte se convierte en vida, el llanto en danza, y las cadenas en coronas de victoria. Este es el tiempo de levantarte, de declarar sobre tu hogar, como dice Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Levanta ese altar, limpia tu corazón, perdona, pide perdón, y deja que el Espíritu Santo vuelva a encender lo que el miedo apagó. No estás solo, no están solos. El cielo está peleando por ustedes. Y cuando llegue ese momento en que se miren y sientan paz, entenderán que no fue suerte ni coincidencia. Fue Dios, obrando en silencio, transformando su guerra en propósito, su dolor en testimonio, su unión en ministerio. Porque cuando Jesús rompe las cadenas de un matrimonio, no solo restaura un amor, establece un reino dentro de un hogar.